Canchunchu florido, canchunchu florido, campo de armonía, campo de armonía. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado José Ángel Viña. José Ángel es musicólogo, es director de maestría de musicología latinoamericana de la Universidad Central de Venezuela y además es doctor en artes y culturas del sur. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué maravilla, tenemos a toda una eminencia aquí en este tema de la musicología. Y de fondo con Canchunchu Florido. Canchunchu Florido, que es una composición de Luis Mariano Rivera. Bueno, Luis Mariano Rivera es uno de esos músicos nuestros que no ha intentado trascender hacia afuera, sino que su objetivo era ser un músico autóctono y bueno, hacerse notar y dejar su huella, que fue lo que hizo. Ahora, ¿cómo llega él a este proceso musical? Quizás lo más interesante y lo que convierte a Luis Mariano en una figura referencial en la vida musical venezolana es precisamente cómo vive este proceso poético, musical, porque no es una carrera que se traza desde el inicio. No olvidemos que Luis Mariano es un hombre del campo, es como esas flores a las que él le canta. Crece, florece en el campo y a ese campo y a esa naturaleza ofrenda sus olores y sus colores. Luis Mariano nace en el oriente venezolano, se dedica como la mayor parte de los campesinos orientales al trabajo de la faena agrícola, una agricultura de subsistencia. Y a pesar de todas estas dificultades materiales, él va alimentando esa sensibilidad, ese amor por la tierra, ese amor por la naturaleza, que lo va a llevar tarde en la vida o en el momento ideal, según se vea, ya pasados los 40 años, a darle cauce a esas inquietudes que desde siempre tuvo, porque, digamos, Luis Mariano cursa hasta tercer grado formalmente durante su infancia y regresa al camino de la lectura, se perfecciona en la lectura y en la escritura ya cuando tiene 38 años y es cuando tiene 48 años que finalmente da el primer asomo hacia la creación poética, precisamente con la composición. Un poco tardío, ¿verdad? Un poco tardío si lo vemos de esta perspectiva, pero este es el momento en el que ya Luis Mariano tiene lo que necesita para darle cauce a esa sensibilidad. Estos 48 años son una preparación de la vida que le permite y le da voz y le da la palabra a su alma ya cargada de poesía, ya cargada de... ¿Él llegó a estudiar música? Me refiero de manera académica. No, Luis Mariano se hace de las formas musicales del oriente venezolano por el roce que tiene con la música desde niño, con su tío el Indio Rivera. Él crece en un entorno donde hay música y desde pequeño aprende a tocar el cuatro. Y como pasa mucho con los músicos del pueblo, es un instrumento que lo acompaña en su quehacer musical, pero que él va desarrollando las destrezas en la ejecución del instrumento de manera autodidacta. Luis Mariano no es un hombre de academia, no es un hombre formado en ninguna academia, lo que no quiere decir que no tuviera formación. Él se da a sí mismo una formación tanto en la ejecución del instrumento como en la palabra, porque una vez que comienza a leer y a escribir, se va acercando a la literatura, lee el Quijote, se hace de otros libros que lo van asomando a la posibilidad de la palabra para darle cauce a toda esa emoción y a toda esa poesía que él llevaba desde niño en su corazón. Ahora, él logró, ¿no? También, y eso es importante cuando se da a conocer, porque rescata seguramente de ese conocimiento durante años, ¿no? Conviviendo en esa zona. Su música tiene un toque oriental, pero prácticamente cumanés, propiamente cumanés. Y entonces eso le da una característica a sus composiciones, ¿no? Sí, precisamente son las formas de la música oriental, las formas que utiliza Luis Mariano Rivera para escribir, para darle rienda suelta a su imaginación poética.
Efectivamente, es lo que tiene alrededor, es un hombre que creció arrullado por las melodías y los ritmos de la música oriental, de la música que viene desde Cumaná, de Carúpano. Y estas formas musicales del oriente venezolano le van a permitir a él darle la métrica, la forma a esa poesía que él, a partir de los 48 años, comienza a desarrollar y comienza a escribir. Canchunchú, por ejemplo, se desarrolla con la estructura del aguinaldo. Canchunchú es El típico aguinaldo, claro. Sí, Canchunchú es el lugar donde él nace, Sí. ¿no? que es el lugar donde él nace y precisamente escoge una forma musical que para cantarle a su pueblo, que es una forma musical de su contexto, de su oriente. Es decir, le habla al pueblo a través de lo que el pueblo oye, de lo que el pueblo conoce. Y por eso es que esta música, y por eso es que esta obra se arraiga tan profundamente, primero en su propio pueblo y luego en el resto del mundo musical venezolano, porque es una obra muy sentida, con una musicalidad que tiene un arraigo muy denso y muy profundo en la música oriental venezolana, por supuesto superlativamente desde el ámbito de la poética que desarrolla. Bueno, es que son poetas Mariano. naturales, porque hay que ver lo inspiradora que es esa tierra. Bueno, muchos rincones de Venezuela, pero imagínate, ese mar allá en el estado Sucre, eso es una cosa maravillosa. Para cualquier artista, para cualquier persona que tenga espíritu, tú sabes, poético, es impresionante. Sí, Y luego ya posteriormente, bueno, sus temas se dan a conocer gracias de alguna manera a lo que se puede llamar su hijo musical, ¿no? Que es Gualberto Ibarreto. Gualberto Ibarreto cuando cantó tiene un mucho. gran éxito en los discos, ¿no? Sí. Sí, es interesantísima la relación que se da entre ellos dos, una relación de alumno-maestro, y es una relación en la que sale beneficiada la música venezolana porque la voz de Gualberto se convierte en el principal estandarte de la poesía y de la música de Luis Mariano, pero también esa música y la belleza de esa letra, la belleza de esas melodías le dan a Gualberto el material propicio para poder expresarse y desarrollar toda esta carrera musical maravillosa. En la voz de Gualberto, la poesía y la música de Luis Mariano Rivera tienen pues, un exponente fundamental que se convierte de hecho en el principal difusor de la obra de Luis Mariano Rivera. Ahora, él debe haber tenido una relación muy especial con su tierra porque allá tengo entendido que hay una universidad en Paria y un teatro en Cumaná que llevan su nombre. Así es. Finalmente el pueblo cumanés, el pueblo de Carúpano, Canchunchú, todo el oriente y la verdad es que toda Venezuela terminan por rendir todos los homenajes posibles a Luis Mariano Rivera. La Universidad de Guayana, por ejemplo, le concede un doctorado honoris causa, se le da título de profesor no honorario en la Universidad de Oriente, porque él representa el alma del oriente venezolano. A pesar de todo ese pasado de pobreza, de trabajo duro, él dice en una oportunidad que todo el amor cabe en una gotita de agua, tanto como en el vasto mar. Y para decir eso hay que tener efectivamente un alma Una conectada identificación, profundamente claro. con esa tierra y con ese pueblo. Claro, qué belleza. Esa A mí él música- siempre me ha parecido un personaje verdaderamente cautivante. Sí. Yo sé que uno oye Canchuchú, oye Venezuela Patria Mía, que está ahorita sonando detrás, y uno dice, eso es Luis Mariano Rivera. Ahora, realmente, ¿cuál fue la envergadura de su obra? El principal aporte y el impacto que tiene la obra de Luis Mariano es que a través de la sencillez de la palabra logra retratar todo el paisaje, la vida y la cotidianidad del oriente venezolano, del pueblo, del campo. Luis Mariano le canta a las flores, le canta a los pajaritos, le canta al atardecer, le canta a esa cotidianidad que rodea al hombre común y que el hombre común vive, disfruta, ama, pero Luis Mariano va más allá y lo pone en poesía y esa poesía además la monta sobre unas melodías maravillosas que le da el oriente venezolano. Gracias a eso logra retratar de una manera hermosa y trascendente esa realidad del hombre sencillo y del campo del oriente venezolano.
¿Y cómo fue la vida y la personalidad de él? Porque dicen que era un hombre muy callado, que era de pocas palabras. Normalmente los artistas son como más como comunicativos también con su personalidad, pero en el caso de él parece que era muy reservado, ¿no? Sí. Manuel lo conoció, yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero Manuel sí lo conoció. Bueno, asistí a un acto, ¿no? Con él en Cumaná, justamente. Y bueno, era como un reconocimiento a él, ¿no? Y bueno, fue un acto muy, muy importante y como era obvio, cantó nuestro amigo Gualberto, claro. Sí, muchos artistas al final ya de la vida de Luis Mariano, cuando está consagrado como una figura fundamental de la música venezolana, iban con frecuencia a visitarlo. Aquella casa se convirtió en una especie de espacio de peregrinación para los grandes artistas que iban a saludar a Luis Mariano y que efectivamente se encontraban con un hombre pues muy, muy afectivo, muy cariñoso, muy amable, de pocas palabras en el relacionamiento, sobre todo con... Cotidiano. Sí, pero que de pocas palabras, pues en el hablar, porque desde luego en la escritura todo lo que no dice en el habla cotidiana lo desarrolla maravillosamente a través de su poesía, que es una poesía pues muy sentida. Es que Luis Mariano no es un artista, no se concibe a sí mismo como un artista. Él decía que era cantista, ni siquiera cantante ni cantor, cantista, porque para él es simplemente un recoger esos sonidos del paisaje, ponerlos en música y soltarlos al viento. Claro. Él se siente a sí mismo solamente un mediador entre esa poesía de la naturaleza y ese pueblo que disfruta de esa música. Y con esa humildad vive y con esa humildad pues se relaciona con la gente. Pero sin embargo tenía muchos amigos, porque hay muchos cuentos sobre él, de los amigos pidiéndole canciones y él buscando inspiración para poder componerlas, ¿no? Y se las cantaba, o sea, también tiene que haber tenido ese rapport, ¿no? Sí, bueno, de hecho él crea su propio grupo musical una vez que se asoma a la composición poética musical. Él se dedica también a difundir esta música, crea una agrupación que se llama precisamente Canchunchú y además mucha de su poesía es musicalizada por otros artistas. Algunas, obviamente, él las musicaliza también, pero gran parte de su poesía que está allí es tomada por otros artistas que le ponen música y también le van dando una proyección. Y este espacio, este hogar de Luis Mariano se convierte por eso en ese lugar de peregrinación en la que la gente va a buscar la inspiración, los artistas van a buscar el cobijo de la poesía madura y sentida de Luis Mariano, un consejo, una melodía para grabar. Y lo que tú dices, le cantaba todo. Fíjate eso que está sonando ahí abajo. Cerecita de mi monte. Esa es una simplemente una cerecita. Y fíjate qué canción tan hermosa hace. Sí. Y me llama la atención que en el caso de él basta un 4. Basta un 4 para poder tener todo el esplendor del significado de su composición. Sí, ese 4 lo acompaña hasta el último momento de su vida. Luis Mariano. Él murió en 2002, ¿no? Sí, 15 de marzo. Y Luis Mariano pide que lo dejen llevarse un 4 con él. Y efectivamente así se hace porque el 4 lo acompaña durante toda la vida. Es como tú dices, Maki, el instrumento que le permite sonar, que le permite darle sonido a esa palabra. A toda esa poesía. Lo cual identifica más su música con Venezuela, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Fíjate tú que Gualberto cuando canta lo de él es un 4. Y él mismo cantaba con su 4. Es decir, no necesitaba una orquestación. La orquestación era su poesía y el sonido del 4, que es una belleza. Sin embargo, estas músicas sencillas, pero profundamente hermosas, tuvieron también una proyección internacional pero por supuesto. Importante. Tenemos, por ejemplo, el caso de Juana Francisca, que el director francés Paul Muriat musicaliza, arregla y populariza. Llegó a sonar mucho en Japón. Y también con el sello del maestro Freddy León se graba con
músicos de la Filarmónica de Londres, de manera que hoy en día podemos escuchar muchos arreglos sinfónicos de obras de Luis Mariano, arreglos corales. Es una música que tiene una enorme proyección. Ok. Bueno, tenemos que terminar lamentablemente, pero oye, qué bueno ha sido refrescar el recuerdo de este gran artista, compositor, cantante venezolano, poeta. Qué maravilla. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos. Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores. Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores. Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores. Y el verdor de tu ramita